Muy buenas noches, mi nombre es Jaini Fonseca. Mi grupo y yo venimos a compartirles un poco sobre el análisis Mujeres al borde de un ataque de nervios. Mujeres al borde de un ataque de nervios está dirigida por Pedro Almodóvar, que es una película que te hace reír, te hace sentir. Sobre todo, la historia sigue a una mujer quien se embarca en una búsqueda frenética para comprender las intenciones de su expareja. En este análisis vamos a explorar cómo la película nos muestra las emociones humanas, desde lo que sucede en nuestro cuerpo hasta cómo las relaciones y las intenciones afectan lo que sentimos. ¿Cómo así? Vamos a ver diferentes componentes como la película nos muestra cuáles son esas diferentes emociones que sentimos tanto en nuestra persona como en las relaciones que nos rodean, como la ira está embarcada en nuestra vida. Por lo menos esa es una clara película donde se ve y se muestra todo tipo de sentimientos. Entonces, en estos componentes, mis compañeras le vamos a platicar un poco, le vamos a hablar de esos diferentes componentes. Bueno, en el ámbito biológico, la película aborda la respuesta fisiológica de los personajes ante situaciones estresantes y emocionales. La protagonista Pepa Marcos experimenta cambios en su sistema nervioso expresados a través de gestos, expresiones faciales y respuestas corporales intensas. La conexión entre la biología y las emociones se evidencia en los ataques de nervios que experimentan los personajes, subrayando cómo las respuestas físicas están vinculadas intrínsecamente a las emociones. Un ejemplo donde se evidencia el componente biológico en la escena cuando Pepa descubre la noticia de que su ex Iván le está dejando, su reacción es físicamente intensa. Su ritmo cardíaco se acelera y su respiración se vuelve rápida y sus gestos corporales reflejan claramente la respuesta fisiológica a una situación emocionalmente estresante. En el desenlace de la película, Pepa ha experimentado una transformación emocional a lo largo de la trama. La resolución se centra en la capacidad de los personajes para encontrar un sentido de cierre y seguir adelante. Las emociones primarias y secundarias en este punto incluyen el alivio, que es una emoción primaria. Ejemplo, con el tiempo Pepa experimenta un sentimiento de alivio y liberación después de haber enfrentado y superado los desafíos emocionales a lo largo de la historia. La empatía, una emoción secundaria. El ejemplo de esta: se desarrolla un sentimiento de empatía hacia los personajes cuando se revelan las motivaciones y circunstancias. Por ejemplo, se comprende mejor la perspectiva de Iván y de los demás personajes. Determinación, emoción secundaria. Un ejemplo de esta es que Pepa muestra determinación al tomar decisiones que le permiten avanzar en su vida, superando las adversidades emocionales y construyendo su futuro. Al final contrasta con el prólogo, ya que la protagonista ha evolucionado emocionalmente a lo largo de la película, mientras que el prólogo se caracteriza por emociones caóticas y reactivas, y al final destaca con mayor compresión y control emocional por parte de los personajes principales. El componente social. Desde la perspectiva social, la película explora las complejidades de las relaciones interpersonales. Los personajes interactúan en un entorno social que influye en sus emociones. La trama refleja cómo las expectativas culturales y las normas sociales impactan la manera en que los personajes experimentan y expresan sus emociones. Las relaciones tumultuosas y las expectativas sociales juegan un papel crucial en el desarrollo de la trama, evidenciando la interconexión entre emociones y el entorno social. Un ejemplo donde se evidencia el componente social: a medida de que Pepa trata de lidiar con la noticia, busca apoyo social. Habla con sus amigos y busca consuelo en su amiga Candela. La trama revela cómo las relaciones interpersonales y las expectativas sociales incluyen experiencia emocional de Pepa, ya que la presión social y las normas afectan su percepción de la situación. Hola, mi nombre es Andrea Rivero. El día de hoy les vengo a hablar
acerca de la película Mujeres al borde de un ataque de nervios. Les voy a hablar acerca del componente intencional de la película. La intención emocional de la película se manifiesta en las acciones y decisiones de los personajes. Si bien podemos ver que la trama se desencadena con la búsqueda intensa de la protagonista para comprender las intenciones, de su vez, la falta de comunicación efectiva y malos entendidos que contribuyen a situaciones emocionales intensas. De la película podemos resaltar cómo las intenciones percibidas o malinterpretadas afectan directamente el estado emocional de los personajes, mostrando cómo la intencionalidad juega un papel clave en la experiencia emocional. Por ejemplo, podemos observar que la película gira en torno a la búsqueda de Pepa para comprender las intenciones de Iván. A lo largo de la película, sus acciones se ven motivadas por el deseo de comprender el motivo de la separación. Estos malentendidos y acciones de los personajes, como la búsqueda de Pepa para encontrar a Iván, demuestran cómo las intenciones percibidas afectan el desarrollo de la trama y la experiencia emocional de los personajes. En el componente sentimental encontramos que se evidencia la profundidad y complejidad de las emociones representadas en la película, desde el dolor de un corazón roto hasta la frustración y la confusión. La película aborda la gama completa de emociones, desde el humor hasta el drama, y revela cómo los personajes lidian con sus sentimientos. La conexión emocional del espectador con los personajes se logra a través de la representación auténtica de los sentimientos. Un claro ejemplo del componente sentimental sería cómo vemos reflejada en la película a medida que Pepa lidia con la noticia de la ruptura, cómo experimenta una amplia gama de emociones, desde la sorpresa inicial y la confusión hasta la tristeza y la frustración. La película destaca la complejidad de los sentimientos humanos. Estas emociones se expresan a través de las acciones de Pepa y se intensifican a medida que se desarrolla la historia. Al inicio de la película comienza con una serie de situaciones desconcertantes y graciosas. Pepa se encuentra en su departamento realizando una serie de actividades aparentemente caóticas, como quemar las pertenencias de Iván y lidiar con una maleta que no puede cerrar. Las emociones primarias que se destacan en esta película incluyen la ira como una emoción primaria. Ejemplo de esto sería: Pepa experimenta ira cuando descubre la decisión de Iván de dejarla. Esta emoción impulsa sus acciones iniciales en la película, como quemar las pertenencias. La desesperación también hace parte de una emoción primaria. La desesperación de Pepa se evidencia en su comportamiento frenético y caótico. Y por último encontraríamos la frustración como una emoción secundaria. Aquí veríamos la frustración como se refleja en las acciones de Pepa mientras intenta cerrar la maleta que contiene las pertenencias de Iván. Este sentimiento de impedimento físico simboliza la frustración emocional que está experimentando.